Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo y qué alegría poder comunicarme por este medio con ustedes. He preparado esta clase el día de hoy sin antes llevarles a hacer un poquito de reflexión sobre lo que estamos viviendo. Recordemos que en estos momentos debemos estar más pegados todavía a Dios. La oración es una forma que podemos estar tranquilos y también hacer que esto termine pronto. Recordemos que el estar en casa no significa estar de vacaciones, al contrario, tenemos que estar activos, tenemos que estar pendientes de nuestras responsabilidades y de nuestras cosas. Recordarles que seguimos en Cuaresma, la Cuaresma no termina, esta es la última semana de Cuaresma antes ya de poder llegar a la Semana Santa. Entonces, yo me he permitido preparar una breve presentación sobre la Cuaresma y al final ustedes podrán hacer algo interactivo con un link que también les he enviado. Entonces, ¿qué significa la Cuaresma? ¿Sí? ¿Qué significa la Cuaresma? ¿Cuándo inicia la Cuaresma? La Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza y finaliza el jueves santo. El Padre nos coloca una cruz con la ceniza y nos invita a convertirnos y creer en el Evangelio. Algunos padres pueden mencionar frases como la de en polvo eres y en polvo te convertirás, o eres hijo de Cristo, o regocijarse bajo el manto de Cristo, en fin. Es importante mencionar que la Cuaresma puede ser en fechas distintas. No existe una fecha justa o una fecha única cuando inicie la Cuaresma. ¿Sí? Esta puede variar de acuerdo al calendario. En esta fecha los sacerdotes y en general toda la indumentaria que se utiliza en la misa es de color morado. ¿Sí? Es de color morado. ¿Pero por qué? ¿Por qué la iglesia y los sacerdotes utilizarán esta vestimenta y toda esta indumentaria? El color morado simboliza una preparación en la parte espiritual. También significa que vamos a arrepentirnos y a tener dolor de nuestros pecados. Como yo les explicaba en clase, el dolor de los pecados significa el arrepentirnos de haber fallado, de haber hecho algo que hizo daño a alguien en general. Entonces, el morado significa esto, ¿sí? Por favor. Ahora, como ya les mencionaba antes, ¿qué significa en general la Cuaresma? ¿Para qué nos vamos a preparar? ¿Sí? Nos vamos a preparar para la Pascua, para el misterio pascual. ¿Y qué celebramos en esta fecha? Celebramos algo muy importante. Sí, celebramos algo realmente importante, incluso más importante que la Navidad. Algunas personas pueden creer que la fecha más importante de la iglesia es la Navidad. Sin embargo, no. La fecha más importante es la Pascua, es la Semana Santa, porque celebramos la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Tenemos que recordar que Jesucristo murió por nosotros. Tenemos que recordar que Jesucristo ofreció su vida para liberarnos de los pecados, pero asimismo nos da la alegría de resucitar para estar entre nosotros. ¿Sí? Entonces, esta preparación y esta reconciliación nos hace estar en paz, nos hace estar limpios para poderlo recibir. Yo les había puesto algunos ejemplos en las clases. Yo les decía que cuando vamos a recibir, por ejemplo, a una visita en nuestra casa, limpiamos, arreglamos, ponemos todo a punto para que nuestra casa esté lista para la visita que vamos a recibir. Asimismo, yo les decía que cuando vamos a una fiesta o cuando vamos a un evento importante, nos ponemos nuestra mejor vestimenta, nuestra mejor gala para poder asistir a esta reunión. ¿Sí? Entonces, siempre uno se tiene que preparar cuando hay algo importante. Y en este momento, ¿qué mejor que prepararnos espiritualmente para la resurrección de Jesucristo? ¿Sí? Para la resurrección de Jesucristo.
Entonces, esta preparación nos va a permitir que nuestra vida cambie y ya no seguir cometiendo los mismos pecados, que ya no sigamos teniendo pues las mismas faltas que a lo mejor podamos tenerlas o que comúnmente las hagamos en nuestra casa, como puede ser a lo mejor no obedecer a nuestros padres, no ayudar en casa, en fin, alguna de estas. Pero la Cuaresma, como ustedes ya lo conocen y como ya lo conversamos también alguna vez en la clase, la Cuaresma dura 40 días. Sí, la Cuaresma dura 40 días. Pero ¿qué hizo? Primero tienen que saber que Jesús también pasó por una Cuaresma. ¿Sí? ¿Y en dónde la pasó? Jesús deambuló en el desierto, ayunando y haciendo oración. ¿Sí? Esta fue una prueba que Jesús tuvo. En estos 40 días Jesús se resistió a las tentaciones que le hacía el demonio. El demonio le hizo tentaciones muy buenas. Como por ejemplo, le ofrecía todos los reinos. Le ofrecía dinero, le ofrecía oro, le ofrecía muchas riquezas. ¿Sí? Le ofrecía muchas riquezas a cambio de desobedecer a Dios. Sin embargo, Jesús siempre se mantenía en oración. Siempre se mantenía en oración y sobre todo, de esta forma pedía que el demonio se aleje, lo alejaba y pues Jesús se mantuvo siempre fiel a Dios. Entonces, de esta forma, Jesús también ofrecía el ayuno, ¿sí? Jesús obviamente tuvo un ayuno muy drástico, pues no comía, no comía las 3 comidas, tampoco pues comía en abundancia, comía lo necesario. Entonces, de esta forma, él ofrecía estas acciones a Dios, sí, las ofrecía. Pero, ¿qué significa el ayuno? Sí, el ayuno para los adultos significa el no comer carne los viernes, sí, el no comer carne los viernes y tener un desayuno muy limitado. El tener un desayuno muy limitado, como puede ser de pronto una pequeña rodaja de pan con un té y algo muy simple, ¿sí? Y algo muy simple. Y no estar comiendo entre comidas, también la cena de pronto no limitarse a eso. Eso significa el ayuno. Sin embargo, para los niños existe otro tipo de ayuno. Sí, otro tipo de ayuno. ¿Qué otro tipo de ayuno podemos tener? Podemos tener, por ejemplo, el limitarnos a los videojuegos, ¿sí? O a estar en redes sociales o a estar en alguna consola de videojuegos. Limitarnos. Si de pronto, pues estamos 2 horas diarias o 1 hora, limitarnos, hacer que esto se reduzca un poquito más, o al menos, o puede ser que un día no tengamos nada de videojuegos, ¿sí? Otro tipo de ayuno que también los niños pueden ofrecer, que ustedes pueden ofrecer, es limitarse a las golosinas, o a los dulces, o a los postres, o algo que de pronto sea de su agrado. Sí, algún helado que en esta fecha a lo mejor están ahí al alcance de ustedes, pues limitarnos, no acceder de una forma tan ambiciosa, no acceder a esto, ¿sí? Sino estar limitados, estar de pronto controlados, o como les dije con los videojuegos, de pronto un día no tener golosinas. Otro tipo puede ser también el comer las cosas que de pronto no nos gustan mucho, ¿sí? El comer las cosas que a veces no nos gustan, como puede ser, por ejemplo, las verduras, una ensalada, unas frutas a lo mejor,
O a veces también, pues de pronto hay alguna fruta en nuestra casa que ya está un poquito media oxidada, un poquito ya no está tan llamativa, pues de pronto también comernos esa fruta que no es tan llamativa, que ya está un poquito oxidada o lo que sea. También otro tipo de ayuno que podemos tener es ayudar en casa, ¿sí? Hacer actividades que a veces no nos gustan mucho, como puede ser, por ejemplo, el tender nuestra cama, el arreglar nuestra habitación, las estanterías de los juegos, de nuestros muñecos, este tipo de cosas, ¿sí? Pero esto tiene sentido cuando lo ofrecemos a Dios, ¿sí? Esto tiene sentido cuando lo ofrecemos a Dios. Si no lo ofrecemos a Dios, esto no tiene sentido. Este tipo de cosas constituye nuestro ayuno. Sí, entonces, la cuaresma también nos ayuda a fomentar el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento. A veces, pues, nosotros sobre todo les invito a que esta semana, a veces cuando cometamos alguna falta, alguna malcriadeza, nos acerquemos a pedir disculpas, nos arrepintamos de lo que hicimos. A lo mejor no obedecer a nuestros padres, a lo mejor no obedecer a nuestros hermanos, en fin, o no colaborar en casa. Si tengamos ese sentido de arrepentirnos y decirlo a nuestros padres. Otra forma también otro aspecto también que podemos hacer en esta cuaresma es rezar. Sí, rezar. El rezar ayuda mucho a estar cerca de Dios. Ayuda muchísimo a estar cerca de Dios. Imagínense que el mismo Jesús hizo esto. El mismo Jesús, para superar las tentaciones que tuvo en el desierto, él rezaba mucho, se mantenía en oración. Entonces nosotros tenemos la obligación de rezar. Es la única forma de estar cerca de Dios. Entonces yo les pido que como esta es la última semana que vamos a estar en la cuaresma, les pido que por favor tomemos en cuenta estas recomendaciones propias de la cuaresma y las vivamos intensamente. Ha sido un gusto poder saludarles, niños. Espero que se cuiden mucho su familia también y no nos olvidemos de rezar. Un fuerte abrazo de su profesor Diego Quesada.